Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy venimos a introducir la última de las condiciones que vamos a ver en el caso del análisis de funciones. Nos referimos en este caso a la concavidad y convexidad de funciones. Tendremos la concavidad y convexidad de las funciones, ¿ok? ¿A qué nos referimos en este caso? Hemos visto hasta el momento que una función puede ser creciente cuando los valores, según avanza la x, suben en altura. Es decir, cuando avanzo en x, avanzo en y, tengo un periodo creciente. Hemos visto valores que pueden ser decrecientes. Cuando avanzo en x, disminuyo en y, por tanto la altura es menor según voy avanzando. Hemos visto puntos los cuales nos determinan ese cambio entre el crecimiento y el decrecimiento, donde teníamos esa estabilidad, es decir, el punto en el cual la derivada era exactamente igual a 0 porque teníamos una recta tangente horizontal. Entonces, en este caso, con la concavidad y la convexidad de las funciones, nos vamos a referir a la forma curvilínea que tienen nuestras funciones. Es decir, si la forma curvilínea apunta hacia arriba, hacia afuera, o si la forma curvilínea apunta hacia abajo, básicamente hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tendremos? Que en caso de que las curvas sean cóncavas, tendremos una curva que nos apuntará hacia afuera, hacia arriba. Es decir, que tendrá una forma, por ejemplo, tal que así. Aquí tenemos que si pusiéramos un vector en cualquier punto de estos, si lo lanzamos perpendicular a esta curva, tendremos el punto de, en este caso, concavidad, esta curva será cóncava, ¿vale? Y en caso de que tuviéramos a partir de este punto, por ejemplo, una cosa tal que así, en este punto, si marcamos el vector, nos caería hacia abajo y por tanto este trozo sería convexo, ¿ok? Entonces, hemos de tener en cuenta que depende la fuente donde veamos el concepto de concavidad y convexidad, vendrá definida de una manera o de otra, ¿ok? Entonces, nosotros aquí vamos a definir esto de la siguiente manera. La función es cóncava cuando nos vaya así, tal que hacia arriba, y la función es convexa cuando nos vaya así, tal que hacia abajo. Repito, según donde lo veáis, es posible que encontréis otras fuentes que os digan que la función cóncava y la convexa están invertidas, es decir, la que nos va hacia afuera y hacia arriba sería la convexa y la que nos iría hacia adentro o hacia abajo sería la cóncava, pero nosotros vamos a utilizar este criterio. ¿Qué es lo que ocurre? Que como podemos ver, esto es un criterio que realmente en un principio no tiene ninguna cualidad, así que es un poco intangible, es un criterio muy cualitativo, simplemente podemos verlo y decir así un poco a ojo, decir, vale, sí, esta función es cóncava, esta función es convexa, pues ya está. Pero como todo, esto tiene un cálculo el cual nos puede determinar qué funciones son convexas en qué puntos, qué funciones son cóncavas en qué puntos, y una cosa muy importante que será a partir de qué punto la función cambia de cóncava a convexa. Como os podéis imaginar, todo esto está directamente relacionado con las derivadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Nosotros hemos visto que cuando yo tengo una función de x cualquiera, si la derivo y aplico la función en x, aquí lo que tengo es básicamente la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Esto es lo que me determinará la primera derivada, que con esto ya hemos trabajado un montón. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo ahora vuelvo a derivar la función, es decir, aplico esa derivada reiterativa por segunda vez, calculo la segunda derivada, esto lo que nos dará será básicamente la curvatura de la función, es decir, la curvatura de nuestra función, ¿ok? Es decir, básicamente, si la curva es convexa o si es cóncava, ¿vale? Por tanto, ¿qué tendremos que determinar? Si yo calculo la segunda derivada de la función y la segunda derivada de mi función es mayor que 0, determinaremos que f de x en este punto, lógicamente en un punto A, cualquiera, f de x es cóncava para x igual a A, ¿ok? Y muy importante, como os podéis imaginar, si f doble prima de A es menor que 0, f de x es convexa en x igual a A, ¿ok? Hasta aquí tenemos las condiciones para las cuales la función puede ser cóncava o puede ser convexa. Pero ¿qué ocurre en los puntos donde f doble prima de A es igual a 0?
Pues al igual que cuando teníamos la primera derivada, teníamos valores de decrecimiento y puntos críticos, es decir, puntos donde el crecimiento podía cambiarse de creciente a decreciente, de decreciente a creciente, o seguir como estaba, simplemente teníamos puntos donde la función ni crecía ni decrecía, que a eso lo llamábamos puntos críticos. Aquí vamos a decir que f de x tiene un punto de inflexión en x igual a a. ¿Por qué son importantes los puntos de inflexión? Porque los puntos de inflexión nos pueden permitir cambiar la curvatura de nuestra gráfica. Repito, igual que nos ocurría con los máximos y los mínimos, que podemos encontrar puntos en los cuales pasemos de un trozo que crezca a otro que también crezca, o de un trozo que decrezca a otro que también decrezca, aunque me encuentre un punto donde la primera derivada se anula, en estos casos nos puede llegar a ocurrir lo mismo. A lo mejor tendríamos que encontrar un ejemplo bastante revuelto, pero podríamos llegar a tener un punto donde f' de a fuera igual a 0 y luego la concavidad no cambiase, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Si en f' de a tenemos que es igual a 0, ¿qué tendremos que verificar? Pues de nuevo tendremos que verificar un punto b que sea más pequeño que a y ver si f' de b es mayor o menor que 0. Y luego tendremos que apuntar un punto C que sea mayor que A y de nuevo verificar que f' de C, en este caso, de C es mayor o menor que 0. Si aquí es positiva y aquí es negativa, tendremos un punto de inflexión, y si aquí es negativa y aquí es positiva, también tendremos un punto de inflexión. Porque en un caso nos pasará de cóncava a convexa y en el otro nos pasará de convexa a cóncava. Por lo tanto, tendremos un cambio en la tendencia de la curvatura de nuestra función y por lo tanto tendremos ese punto de inflexión. Vamos a ver un ejemplo en concreto que puede ser muy ilustrativo para que veáis cómo podemos aplicarlo. Por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo. Si yo la derivo por primera vez, tendré que f' de x será bajo el 3 y me quedará x al cuadrado. Como ya vimos aquí, teníamos un punto, cuando yo esto lo hacía igual a 0, parecía un punto que era un máximo y un mínimo, pero realmente no era nada, porque no teníamos ese punto crítico en el cual la función dejaba de crecer para pasar a decrecer o al revés, sino que seguía creciendo. Por tanto, vamos a ver ahora qué ocurre con la curvatura. f' de x será 3 por 2 por x, es decir, 6x. Por tanto, la curvatura de nuestra función dependerá de la función f' de x igual a 6x. Si ahora quiero sacar el punto de inflexión, tendré que decir que f' de x sea igual a 0, es decir, que 6x sea igual a 0. Y esto es muy sencillo de despejar, simplemente x igual a 0. Por tanto, en x igual a 0 tengo un posible punto de inflexión. ¿Ok? Importante, posible punto de inflexión. Ahora tengo que comprobarlo. Recuerdo cómo lo compruebo. A la izquierda y a la derecha verifico qué curvatura tiene mi función. Por ejemplo, en x igual a menos 1, f' de menos 1 será 6 por menos 1, es decir, básicamente menos 6, que es menor que 0. Por lo tanto, f de x es convexa en todo el intervalo menos infinito, 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la curvatura, si yo la mido de ahí para la izquierda, va a ser siempre negativa, siempre me va a quedar una función segunda derivada negativa. ¿Y qué ocurrirá a la derecha? Pues que tendré x igual a 1, por ejemplo, f' de 1 será 6 por 1, es decir, 6 mayor que 0. Por tanto, f de x es cóncava en el intervalo 0, infinito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como aquí tengo un valor positivo y aquí tengo un valor negativo, en efecto se cumple que en x igual a 0 tenemos un punto de inflexión, donde justo en este punto nos cambia la curvatura, en este caso de convexa a cóncava. En este caso no tenemos una diferencia, no tenemos una manera de diferenciar si la curvatura pasa de convexa a cóncava o de cóncava a convexa, como nos ocurría antes, que cuando pasábamos de creciente a decreciente teníamos un máximo y cuando pasábamos de decreciente a creciente teníamos un mínimo. En este caso los puntos de inflexión son exactamente idénticos, el uno con el otro. Vamos a representar la función para ver que en efecto la función pasa de ser convexa a ser cóncava. Venimos al gráfico y tendremos la función x al cubo, y como podéis ver, en toda esta zona yo tengo una curva que, si trazara desde cualquier punto un vector que fuera con la perpendicular a esta recta,
yo puedo trazar la perpendicular. A ver, voy a trazar primero la tangente, por aquí, y si yo ahora trazo la perpendicular a esta recta por este punto, veo que la recta cae hacia abajo, cae en el sentido de la curva. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de este punto, cuando llego justo aquí, la perpendicular a la tangente ya se nos va positivamente, se nos va a favor de la curva. Aunque continúe por detrás, que continúe por detrás no es problema. Tenemos que ver que nos va a favor de la curva, no nos va en contra de la curva. ¿Ok? Como podemos ver aquí, aquí tenemos una curvatura que va hacia arriba, mientras que aquí tenemos una curvatura que va hacia abajo. Por tanto, en todo este entorno tendremos una curvatura convexa y en todo este entorno tendremos una curvatura que será cóncava. ¿Ok? Por lo tanto, en efecto, podemos ver que justo en este punto no tenemos ningún tipo de curvatura porque es ese x igual a 0 que acabamos de determinar. Concepto nuevo, chicos, importante para la curvatura de nuestras funciones. Es verdad que a veces a simple vista es un poquito complicado ver cuándo cambia la curvatura, pero precisamente para eso tenemos el apoyo del análisis, para poder determinarlo correctamente. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.